pasamos a desarrollar nuestra actividad. Pero antes, responde las siguientes preguntas. ¿Por qué es importante comprender el tema y el subtema de un texto? ¿Con qué propósito se utiliza un cuadro de doble entrada de causa y efecto? En ese sentido, pondrás en práctica las habilidades de identifica, integra, explica y establece. Ahora sí, ya estamos preparadas y preparados. Entonces, juntos vamos a desarrollar nuestra actividad. Muy buenos días, profesora, compañeras y compañeros. Hola, Patricia. Dime, ¿qué pasó? Te noto preocupada. ¿Todos bien en casa o ha sucedido algo malo? Nada, profesora. Todos en casa están bien. Qué bueno, me alegro por eso. Pero aún están ustedes un poquito raros. Cuéntenme qué pasó. Profesora, lo que sucede es que en los programas anteriores hemos estado leyendo sobre factores determinantes ambientales y ayer hemos encontrado estos dos textos. El primero dice, determinantes ambientales de salud. Y el segundo, los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud. Comprendo, pero aún no entiendo a qué se debe su preocupación. ¡Ay, profesora! Profesora, deducimos que la información nos puede servir para el producto de la experiencia de aprendizaje, pero nos confunden los títulos. Uno habla sobre determinantes ambientales y el otro sobre determinantes de la salud. Y ayer estábamos viendo ese tema porque nuestro producto es una propuesta de campaña informativa. Ah, ya, recién estoy entendiendo. Pero el problema solo es el título. Sucede que creemos que sí nos va a ayudar la información, pero ayer nos ha sido complicado extraer el tema y el subtema de los textos. Y ese es otro problema. Por eso necesitamos que nos oriente. Muy bien, ahora ya entendí por qué están tan preocupados. ¿Qué les parece si leemos los dos textos y luego extraemos su tema y subtema? Perfecto, profesora. ¿Puedo leer? Claro, el primer texto lo lee Jesús y el segundo texto lo lee Patricia. Determinantes ambientales de salud. Un medio ambiente saludable es vital para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. La salud pública ambiental, que se refiere a la intersección entre el medio ambiente y la salud pública, aborda los factores ambientales que influyen en la salud humana y que incluyen factores físicos, químicos, biológicos y todos los comportamientos relacionados con estos. Conjuntamente, estas condiciones se denominan determinantes ambientales de la salud. Las amenazas para cualquiera de estos determinantes pueden tener efectos adversos en la salud y el bienestar en toda la población. Abordar los determinantes ambientales de la salud mejora directamente la salud de las poblaciones. Indirectamente, también mejora la productividad y aumenta el disfrute del consumo de bienes y servicios no relacionados con la salud. Profesora, ¿me da un momento, por favor? Todo bien, Jesús, no te preocupes. Sigue con la lectura, Patricia. Continuamos, chicas y chicos. Aproximadamente 28 millones de personas carecen de acceso a una fuente de agua mejorada. 83 millones de personas carecen de acceso a instalaciones de saneamiento mejorado. 15,6 millones practican aún defecación al aire libre, lo que provoca cerca de 30,000 muertes evitables por año. Los riesgos químicos, como la exposición de plaguicidas tóxicos, plomo y mercurio, tienden a afectar desproporcionalmente a niñas, niños y mujeres embarazadas. La exposición a sustancias químicas tóxicas puede llevar a trastornos de salud crónicos y a menudo irreversibles, como defectos congénitos y del desarrollo neurológico, y enfermedades asociadas con alteraciones endocrinas. Los factores relacionados con el clima inciden cada vez más en la salud y el bienestar de la población de la región de las Américas, porque perturba los sistemas físicos, biológicos y ecológicos mundiales.
Los efectos sobre la salud pueden ser, entre otros, un mayor número de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, traumatismos y defunciones prematuras relacionadas con fenómenos meteorológicos extremos, la inseguridad alimentaria y la contaminación del aire, las amenazas para la salud mental y cambios en los patrones de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores. Los grupos en situaciones de vulnerabilidad a los peligros relacionados con el clima, como los que viven en islas pequeñas, son objeto de un riesgo desproporcionado por la mayor frecuencia y severidad de los fenómenos meteorológicos extremos y la elevación del nivel del mar. O las comunidades de montaña son objeto de un riesgo desproporcionado por los cambios en las caudales de los ríos, las alteraciones en la flora y fauna y el mayor riesgo de deslizamiento de rocas, avalanchas e inundaciones debido al derretimiento de los glaciares y la disminución de la capa de nieve. Los desafíos complejos de gestión planteados por la contaminación interregional, por ejemplo, contaminación del aire transfronteriza y cuencas contaminadas compartidas. Muy bien. Jesús, ¿ya te sientes mejor? Sigue con la siguiente lectura, por favor. Gracias, profesora. El siguiente texto tiene como título: Los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud. Ahora sí, presten mucha atención y no olviden tomar nota. Los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud. Luego de varios estudios, se establecieron 4 grandes determinantes de la salud, que marcaron un hito importante para la atención de la salud. Estos determinantes son: 1. Medio ambiente. Relacionado con los factores ambientales, físicos, biológicos, de contaminación atmosférica, de contaminación química, tanto del suelo, agua y aire, y los factores socioculturales y psicosociales relacionados con la vida en común. 2. Estilos de vida. Relacionados con los hábitos personales y de grupo, respecto a la alimentación, actividad física, adicciones, conductas peligrosas o temerarias, actividad sexual, utilización de los servicios de salud, etc. 3. Biología humana. Relacionado con aspectos genéticos y con la edad de las personas. 4. La atención sanitaria, que tiene que ver con la calidad, accesibilidad y financiamiento de los servicios de salud que atienden a los individuos y poblaciones. Importancia de la prevención. La prevención de la enfermedad es una de las 5 funciones básicas de la salud pública, las cuales en conjunto constituyen las etapas del proceso de atención integral de la salud. Las 5 funciones básicas de la atención de la salud de la población, de acuerdo a la doctrina de la salud pública, son: 1. Promoción de la salud. Para el sector salud, significa realizar acciones de salud dirigidas a proporcionar a la población los medios para ejercer mayor control sobre su salud para mejorarla. 2. Protección de la salud. Son las acciones de salud dirigidas al control sanitario del medio ambiente. 3. Prevención de la enfermedad. Son las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad, tales como la reducción de factores de riesgo, sino también a detener su avance y a atenuar sus consecuencias una vez establecidas. 4. Restauración de la salud. Acciones de los servicios de salud, mediante asistencia sanitaria, destinadas a recuperar la salud de las personas que la han perdido. Gracias, Patricia y Jesús. Ahora, ¿qué les parece si empezamos a analizar los textos leídos? Como primer paso, nos vamos a acercar al problema tratado en los textos. Jesús, cuéntanos qué asunto tratan los textos leídos. Lo primero que debemos hacer es reconocer que estamos viviendo en un segundo año de pandemia a nivel mundial.
Esto demanda que debemos asumir con mayor responsabilidad el cuidado de nuestra salud. Por otro lado, los textos nos hablan sobre la salud pública ambiental, que se refiere a la intersección entre el medio ambiente y la salud pública. Conjuntamente, estas condiciones se denominan determinantes ambientales de la salud. Las amenazas de cualquiera de estos determinantes pueden tener efectos adversos en la salud y el bienestar en toda la población. Es así que se establecieron 4 grandes determinantes de la salud: medio ambiente, estilos de vida, biología humana y atención sanitaria. Todas estas, profesora, están relacionadas con la situación significativa. Como segundo paso, vamos a ubicar los textos que hemos leído. Patricia, indícanos cuáles son los textos que hemos utilizado. Claro, profesora. El primero tiene como título Determinantes ambientales de salud y el segundo, Los determinantes de la salud desde el punto de vista del sector salud. Ambos, profesora, según su intención, es el de explicar o brindarnos una información. Este tipo de textos pertenecen a la clasificación de textos expositivos informativos. Muy bien, Patricia. Como tercer paso, vamos a dar una mirada general a los textos que hemos leído. Para eso, vamos a responder las siguientes interrogantes. ¿Qué tipo y formato de texto hemos leído? Según el folleto de la competencia lectora, en el marco de PISA 2018, podemos determinar que los textos presentados pertenecen, según su secuencia textual, a un tipo de texto expositivo. Los textos expositivos proporcionan una explicación sobre la forma en que diferentes elementos se interrelacionan en un todo, ya sean conceptos, fenómenos o problemas. Por ejemplo, un artículo de divulgación como el que hemos leído. Entonces, profesora, en este tipo de texto se puede identificar una secuencia textual. Teniendo en cuenta los títulos, ¿cuál será el tema de los textos? ¿Por qué? Primero debemos indicar que el tema es el asunto que se trata en todo el texto. Un enunciado que engloba todo el tratamiento de este. Para extraer el tema es indispensable leer todo el contenido. Entonces, sabiendo esta premisa, ¿quién me dice cuál es el tema de los textos leídos? Profesora, luego de haber leído los títulos y haber identificado el tipo de texto y su formato, ahora puedo decir que el tema del primer texto es la salud pública ambiental, que se refiere a la intersección entre el medio ambiente y la salud pública. Y el tema del segundo texto es los determinantes de la salud. Profesora Isela, ¿me permite explicar el cuadro que acabo de hacer identificando el tema y el subtema? Claro, Jesús, adelante. Me interesa a mí también escuchar. Gracias, profesora. Lo primero que hice fue elaborar un cuadro con 2 columnas. La primera columna está dividida en 2 filas. En la primera fila he colocado como título tema y debajo he colocado el tema del primer texto leído, la salud pública ambiental. La segunda columna la he dividido en 4 filas. En la primera fila he colocado subtema y debajo en las 3 filas siguientes he considerado como primer subtema los factores ambientales que influyen en la salud humana. Como segundo subtema, determinantes ambientales de la salud y, como tercer subtema, los efectos sobre la salud, un mayor número de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, traumatismos y defunciones prematuras. Todos estos análisis fueron realizados al primer texto leído y en la columna de subtema. Muy bien, Jesús, muy bien. ¿Y cómo has determinado los subtemas? Entiendo si el tema es el asunto tratado en todo el texto. Entonces el subtema es un tema menor que se desprende del central y ayuda a organizar la información.
Correcto, Jesús, muy bien. A eso le puedo agregar que un subtema se elabora a partir de la lectura de cada párrafo. Su construcción sintáctica es una frase nominal, es decir, sin verbo. Aprovecho para recordar sobre el cuadro de doble entrada. Aquí les traigo un papelote donde he escrito algunas ideas sobre el cuadro de doble entrada. 1. Un cuadro de doble entrada es una tabla que sirve para poder contrastar varios elementos referentes al mismo tema. Gracias a este sistema se puede sistematizar cierta información en columnas horizontales y filas verticales. Por eso, a Jesús le ha permitido colocar en una primera columna los temas presentados en los textos leídos y en una segunda columna los subtemas. 2. El número de columnas del cuadro puede variar. Lo importante es que se pueda lograr una comparación entre los distintos elementos que se presentan. En el caso del cuadro de su compañero, solo tiene 2 columnas, pero muy bien pudo haber incorporado muchas más en el caso de que sea necesario. 3. El cuadro de doble entrada debe tener tanto columnas como filas. Las columnas y filas deben referirse a una definición en particular. Esto quiere decir que deben simbolizar alguna pieza de información importante como una idea o algún concepto. Su compañero ha utilizado la información trabajada para identificar el tema y el subtema. 4. Antes de realizar un cuadro, se debe tener muy clara la información que se colocará. Por esa razón, es importante informarse y leer el contenido pertinente. De esta manera, se podrá discernir cuáles serán las variables y elementos que se colocarán en el cuadro de doble entrada. Profesora, también consideré la necesidad de observar que los temas tratados coincidían en un mismo cuadro, porque creo que de nada valdría hablar de muchos temas en el cuadro y no entender nada. Profesora, una pregunta. ¿Y solo existe una manera de elaborar un cuadro de doble entrada, así como lo hizo Jesús? ¿O hay otras formas? Muy buena pregunta, Patricia. Estos cuadros de doble entrada también son usados en los estudios estadísticos. Por ejemplo, a diferencia de lo que hizo Jesús, también lo pueden usar en matemática para saber la cantidad de niñas y niños en total. Cuántos deportes practican, qué cantidad de estudiantes practican el básquet, cuántos practican el béisbol y cuántos practican el fútbol. También se puede responder cuál es el deporte menos practicado y cuál es el deporte más practicado por las niñas y los niños. Cada uno de estos datos en una determinada columna. Por eso, hace un momento decía que puede haber más de 2 columnas. Ahora que recuerdo, ustedes reciben sus boletas de notas o libretas que son entregadas a los padres. Esas boletas son un ejemplo de cuadros de doble entrada. En este caso, hay filas dedicadas a las calificaciones. Por otro lado, en las columnas se pueden observar las distintas áreas curriculares, como son comunicación, matemática, ciencias sociales, ciencia y tecnología, etc. Ahora retomemos nuestro análisis. Con todo lo visto hasta aquí, nos queda más clara la intencionalidad de los textos, que al principio les generaba preocupación. Sí, profesora. Ahora ya tenemos claridad en el tipo de texto analizado e incluso en el tema y subtema tratado en el texto. Profesora, yo he realizado un cuadro de doble entrada donde se visualiza la relación de causa y efecto sobre los factores ambientales determinantes y su vinculación con la salud. Para esto he elaborado un cuadro y lo he dividido en 2 columnas y 5 filas. En la primera columna he colocado las causas y en la segunda columna el efecto sobre los factores ambientales.
En la segunda fila de la primera columna de las causas he colocado el cuidado de la salud pública. Y como efecto, he colocado al lado, en la segunda fila de la segunda columna, aborda los factores ambientales que influyen en el ser humano. En la tercera fila de la primera columna de las causas, he colocado la exposición a sustancias químicas tóxicas. Y como efecto, he colocado al lado, en la tercera fila de la segunda columna, provoca trastornos de salud crónicos y a menudo irreversibles. En la cuarta fila de la primera columna de las causas, he colocado la causa de los efectos sobre una mala salud. Y como efecto, he colocado al lado, en la cuarta fila de la segunda columna, provoca un mayor número de enfermedades respiratorias y cardiovasculares, traumatismos y defunciones prematuras. Interesante, Patricia. Ya tienes tu cuadro de doble entrada y es la misma que ahora cada uno va a completar en su casa, con el mismo número de columnas y filas. ¿Qué les pareció, estimadas y estimados estudiantes, la forma como sus compañeros Jesús y Patricia han estado investigando información para avanzar el producto que deben presentar al término de su experiencia de aprendizaje? Merecen y merecemos todos unos aplausos. Estamos llegando al final de nuestro programa, que tuvo como propósito: analiza e infiere información en los textos que lee, identificando el tema y el subtema, relacionando la información con la situación significativa.